mi canal Educación para la Libertad. Este día te traigo un nuevo video en donde podrás encontrar nuevos diseños, nueva tecnología, un nuevo fondo, un fondo verde y sobre todo nuevos aprendizajes. Así que comencemos. Te voy a estar hablando este día sobre un tema muy importante, como lo es el conflicto en Afganistán. Vamos a estar aprendiendo y platicando un poco sobre una situación muy grave que se está dando en este país y que está generando mucha polémica y mucha controversia por muchos países del mundo. Este país se encuentra específicamente en lo que se llama Oriente Medio, en el continente asiático. Por lo tanto, el tema que vamos a aprender este día se llama la situación geopolítica en Afganistán, un conflicto de las grandes potencias económicas. Antes de hablar un poco de la historia de Afganistán, vamos a platicar un poco sobre lo que está sucediendo en la actualidad en dicho país. Estoy seguro que más de alguna vez has visto, leído o escuchado la palabra terrorismo, la palabra coche bomba, atentados, y sobre todo si estás familiarizado con uno de los acontecimientos más importantes que marcaron la historia del siglo XXI, como lo fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Hablemos un poco de lo que está pasando geopolíticamente en Afganistán. Es el comercio más grande en Afganistán, pues recientemente estudios indican que la cantidad de opio para el tráfico de heroína que se trabaja en Afganistán es bastante grande. Entonces, una de las mayores intenciones de Estados Unidos es trabajar con el tráfico ilícito de opio que existe en este país. También debo decirte de que los rusos ven como su patio trasero Afganistán, pues se encuentran en distintos países como Kazajistán y Uzbekistán, que es donde los rusos tienen distintas bases nucleares y pues Afganistán se encuentra debajo de ellos, y cualquier conflicto geopolítico pues afectaría directamente a la Federación Rusa. Ahora te puedo explicar también China. China desde hace mucho tiempo necesita crear la segunda ruta de la seda en la historia, desde China hasta Europa, y Afganistán se encuentra en el camino de China. Entonces es muy peleado este país. Este país se encuentra pues necesario para el comercio, para que pueda surtir a los chinos, que son una gran potencia mundial, y el comercio pueda llegar hasta Europa. Entonces esto es un tablero geopolítico, como lo podrás ver en la siguiente lectura que te estaré enviando. Es un tablero geopolítico en el que distintas potencias se disputan este país. En este momento vamos a hablar un poco de la historia de Afganistán y cómo surgieron los talibanes y de los conflictos actuales que hay recientemente. Así que vamos con lo siguiente. Debo comentarte que, como lo ves en este mapa, Afganistán es un país muy solicitado, muy peleado por las distintas potencias extranjeras, entre ellas China al oriente, al norte tenemos a los rusos y al occidente tenemos a Europa y a Estados Unidos. ¿Cuál es el comercio más grande en Afganistán? Pues un poco de historia de Afganistán. Para ello debemos remontarnos a la plena Guerra Fría, cuando el mundo se encontraba dividido entre capitalismo y socialismo. Es en esta parte en donde específicamente se encontraba el imperio de la Unión Soviética, del cual Afganistán era el patio trasero, como lo puedes ver en este mapa. Como te lo expreso, Afganistán se encontraba dentro de las propias fronteras de la Unión Soviética, lo que se denomina propiamente su patio trasero. De esa manera no era conveniente para los soviéticos que se dieran cuenta y que existiera un gobierno prodemocrático, que formaba parte de Estados Unidos o que formara parte de algún gobierno europeo. Es por esa razón de que se crea un gobierno títere comunista aliado a los soviéticos. Sin embargo, a las distintas divisiones que existían y pues los propios intereses de Estados Unidos que influían en esa parte, como el patio trasero de Afganistán, hizo que Estados Unidos armara diferentes grupos, distintos grupos considerados como guerrilleros islámicos, que más precisamente se van a llamar los muyahidines. Por cierto, Rambo tiene una película de ello.
Esto es Afganistán. Alejandro Magno intentó conquistar este país. Luego Genghis Khan, más tarde los británicos y ahora los soviéticos. Luego de ello, a partir de 1985, del 89, cuando cae la Unión Soviética, estos grupos radicales armados, que eran los muyahidines, no desaparecen, y con el armamento proporcionado con Estados Unidos y toda la logística, Afganistán se convierte en un estado pseudo democrático. Sin embargo, como te das cuenta, la situación no fue realmente así, pues estos grupos armados se radicalizaron y con la ayuda de Estados Unidos, pues crearon nuevas leyes que eran legales al Islam. De esta manera, pues, hay un dicho que dice también, cría cuervos y te sacarán los ojos. A partir de 1990, este grupo se transforma en Al-Qaeda. Al-Qaeda, pues, un grupo radical que era liderado por Osama Bin Laden. Este grupo comienza a hacer atentados en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York en 1996. De esa manera, pues, se convierte en el principal enemigo y temor de Estados Unidos a partir de ese momento. Llega entonces el acontecimiento del 2001, cuando por medio de entrenamiento durante muchos años, logran armar a cierto grupo de personas que provocan estos atentados. De esa manera, entonces, Estados Unidos, armando un grupo, pues, también logra que ataquen Estados Unidos. Como tú recordarás, a partir de ese momento se produce la invasión a Afganistán en el 2001. ¿Cuál es la situación actual en Medio Oriente? Luego de los atentados del 11 de septiembre, Afganistán entró en una crisis bastante fuerte, no solo por la invasión por unanimidad que realizó Estados Unidos, sino también por la invasión en Irak. Una desestabilización bastante grave que se encargó pues de minar cierta independencia en muchos países de Medio Oriente. ¿Cómo olvidar de esa manera pues la invasión a Irak, en donde con inventos de armas de destrucción masiva pues Estados Unidos invadió casi que en 3 años pues 2 países de Oriente Medio? Actualmente Irak se encuentra sumido en una guerra civil que lleva más de 20 años, de la cual no pueden salir desde la invasión de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó en Afganistán? Estados Unidos tardó más de 20 años en buscar a Osama Bin Laden, hasta su aniquilación posteriormente, luego del 2010. Sin embargo, la guerra y las guerras civiles no terminaron en Oriente Medio. Recordemos también que luego de las invasiones, de dichas invasiones, se crearon nuevos grupos armados, como siempre financiados por las grandes potencias extranjeras. En 2014 surge la guerra en Siria y surge también el Estado Islámico. ¿Y qué es el Estado Islámico? Pues te puedo indicar que es una facción, una facción de terrorista también, de personas que presagian ese ideal islámico más allá de la yihad, con una violencia más fuerte hacia todos los valores de Occidente. Siria se encuentra sumida también en una guerra civil de la cual no ha salido. Y pues de esa manera las grandes potencias extranjeras se han encargado de socavar la estabilidad y la paz en regiones de Oriente Medio, como Libia también. Entonces, de esa manera, entonces podemos preguntarnos quiénes son los que pagan las consecuencias para finalizar en este video. ¿Quiénes son los más afectados en esta guerra sin fin? Todos sabemos, en toda guerra las poblaciones más desarraigadas son los niños y las mujeres. De esa manera se calcula que más del 50% de las mujeres en Afganistán en estos momentos están sufriendo de la violación de sus derechos humanos propiamente por las leyes islámicas que demandan esta situación tan grave. ¿Has escuchado en algún momento, como te lo pongo en este ejemplo, la situación que viven las mujeres en esta situación, en esta guerra interminable en Afganistán? Pues debo decirte que según las leyes islámicas, la mujer en Afganistán está muy arraigada hacia una situación esclavista. Recordemos también lo que le pasó a la activista Malala en estos tiempos del siglo XX. Ella fue atacada con un balazo en la cabeza por ciertos grupos y facciones terroristas en dichos países de Pakistán y Afganistán. De esa manera,
se tiene mucho temor y se tiene mucho miedo de que la mujer sea pues esclavizada por ciertas leyes y ciertos dogmas que manda propiamente la religión islámica. Los niños de esa manera están sufriendo también las consecuencias de la guerra, pues muchos de ellos son reclutados por grupos talibanes y por grupos terroristas que los utilizan siendo menores de edad para estas actividades. Si el video fue de tu agrado, te pido que te suscribas a mi canal Educación para la Libertad y le des like a este video. Me ayudarías a crecer bastante. Y recuerda siempre, educación es mente crítica.